Se declaró ya la validez de la reforma educativa. La Cámara de Diputados, pues ya declaró esta validez de la reforma educativa. Ya los congresos de los estados necesarios para que esto sucediera, pues votaron a favor de esta reforma educativa y ayer la Cámara de Diputados actuó en consecuencia. Angélica Melín, cuéntanos cómo estuvo. Buenos días. Hola Carmen, muy buenos días, con el gusto de saludarte. Pues sí, finalmente se dio fe de 23 votos aprobatorios en igual número de congresos estatales, con lo que se da por declarada ya la constitucionalidad de esta reforma al artículo 3º constitucional en materia educativa. El presidente de la mesa directiva de San Lázaro, el diputado Francisco Arroyo Carmen, anunció que esta reforma constitucional pasa al Senado para sus efectos constitucionales. También escuchemos al diputado Arroyo Pereira. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión emite la siguiente declaratoria. Se declaran reformados los artículos 3º en sus fracciones 3ª, 7ª y 8ª y 73, fracción 25ª, y adicionado el párrafo 3º, un inciso D, al párrafo 2º de la fracción 2ª y una fracción 9ª al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para los efectos constitucionales. Se pensaba, Carmen, que la reforma iría directamente al Ejecutivo Federal, pero falta culminar con el proceso constitucional de firma, también de aprobación en el Senado, para que esta reforma ya se pueda publicar oficialmente. Los estados que la firmaron ya son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, también Jalisco, el Estado de México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Y al fijar posicionamiento sobre esta declaratoria de constitucionalidad, pues la bancada de Nueva Alianza fue la primera en tomar la palabra. La diputada Dora María Talamante dejó en claro que lo aprobado, Carmen, no fue una reforma educativa, sino una reforma administrativa en esta materia, y también lamentó que este tema se haya prestado para el ataque a los maestros. Vamos a escuchar a la diputada de Nueva Alianza. Estamos ciertos que el embate hacia los docentes para responsabilizarlos de la calidad educativa y con ello condicionar su permanencia en el sistema a través del proceso de evaluación con carácter punitivo forman parte de una estrategia impulsada no por la sociedad, ni siquiera por las autoridades educativas, sino por grupos de interés, grupos que, disfrazados de reformistas, pretenden imponer los criterios de mercado. Carmen, luego de expresar esta protesta, los diputados de Nueva Alianza se declararon dispuestos a reformar y ajustar esta ley, pues ya en las reformas secundarias. En tanto, el diputado del PRD, Julio César Moreno, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que elaboró este dictamen, destacó las bondades de la reforma y acusó que, de manera sospechosa, desde la cúpula magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se ha pretendido engañar a los maestros del siguiente modo. Escuchemos. Pues a este importante gremio, de alguna forma, por demás sospechosa, se les ha pretendido engañar con el fantasma de la afectación sobre sus derechos laborales, con la idea de que perderían sus derechos ya adquiridos. A las maestras y a los maestros de este país les decimos que no se dejen sorprender por estos intereses malsanos y personales de quienes han impedido una mejor educación para nuestros niños y jóvenes. La diputada panista Carmen Esther Quintana pidió dar el siguiente paso en esta reforma y trabajar en las leyes secundarias a fin de que el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación pueda funcionar en la realidad. También aclaró que el objetivo de estos cambios legales, jamás fueron los de cortarle la cabeza a los maestros. Escuchemos. Y no se trata de decapitar maestros, y lo tengo que decir con toda claridad porque he platicado con maestros. Se trata de darles las armas, de darles los instrumentos en el buen sentido, para que los niños y los jóvenes de este país tengan frente al grupo a los mejores. Es una reforma noble, es una reforma trascendental. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en las reformas que vamos a implementar a la Ley General de Educación y en la reforma, y más bien en la creación de la ley que va a regular la vida del instituto. Carmen, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, expresó todas sus reservas sobre esta norma, a la que calificó como incompleta, insuficiente por no incluir avances pedagógicos en la enseñanza de los menores y tampoco haber tomado en cuenta la opinión de los maestros. Escuchamos a Ricardo Monreal.
Van a presentarse inconformidades. El hecho de la declaratoria que hoy se hace no quiere decir que esté satisfecho el magisterio, los maestros, el personal administrativo, que repudian sus órganos sindicales, cacicazgos, corrupción, vendeplazas, todas esas lacras. Nosotros estamos en contra de ellas, pero debimos haber escuchado a los maestros. Toda esta discusión y la declaración de validez de la reforma educativa, bueno, pues se dio precisamente y coincidentemente, Carmen, en el marco del cumpleaños número 68 de la profesora Elvester Gordillo, la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El reporte que te tengo. Así es, Angélica Melín, gracias y buenos días. Muy buen día. Y en el marco de su cumpleaños, como nos dice Angélica, pues sí, Elvester Gordillo asumió una postura sobre la reforma y Rocío Méndez nos cuenta. Hola, Rocío. Gracias, Carmen. Fue en plena jornada de la unidad frente a más de 5,000 profesores de la sección 36. De hecho, también fue escoltada la profesora Elvester Gordillo por el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, que fue el primero en ese gran foro en felicitarla por este aniversario más de su cumpleaños. Y también estuvo acompañada por Héctor Ánimas Vargas, el actual secretario de la sección 36, que alguna vez ella tituló, así como otros exsecretarios de la misma. Elvester Gordillo dijo, entre vítores y aplausos de los profesores, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entiende que la reforma educativa ya declarada constitucional por el Congreso de la Unión resulta de una mesa de negociación entre el PRI, el PAN y el PRD. No es la reforma del presidente Peña, así señaló. Vamos por una reforma estructural, sentenció, y también le dijo a los profesores ahí presentes que no los asusten con lo que llamó el petate del muerto. Desde la creación de las escuelas de tiempo completo hasta la evaluación de los docentes, todas estas han sido propuestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Que nadie los confunda, dijo. Vamos a escuchar. Pero es una reforma, escuchen, que todos los temas y lo más vergonzoso de Acción Nacional, y se los digo de frente, es que ellos que con sus gobiernos panistas logramos hacer estos avances, en una actitud demagógica y irresponsable, niegan lo que lograron sus gobiernos panistas y son los que impugnan y exigen la palabra permanencia con los del PRD. No es la reforma del presidente Peña, es la reforma de una mesa de negociación donde un presidente tiene que negociar con otros actores. Por eso debemos estar alertas y claros de que no nos confunda nadie. Estamos con el presidente en el esfuerzo de la modernización educativa. Estamos con él para profundizar y elevar la calidad de la educación. No estamos con el Congreso por la palabra permanencia. No la vamos a permitir. Exigimos que respeten nuestros derechos. Evaluar no es amenazar. Evaluar no es decir, si no cumples te vas. Eso es falso. Evaluar es ver dónde están nuestras deficiencias para atacarlas, para ir todos juntos, gobierno, maestros, sociedad, a revisar esos conflictos. ¿Quieren reformas? Hablemos de fondo. Vamos a una reforma estructural, convocó la maestra Elvester Gordillo, que insistió que no será con amenazas como se va a lograr avanzar en el sistema educativo nacional y sus problemas. Sabemos ser suaves, dijo, tersos, amorosos, pero también firmes como guerreros. Escuchemos. Lo digo con claridad. Me podría ir hoy porque ya hay quienes. Me podría ir mañana. Me podría ir mañana porque sé que en ustedes por todo el país corren convicciones. Pero me voy a ir cuando los maestros quieran que me vaya. Ni amenazas, ni nada me van a intimidar. Para morir nací. Quiero morir con un epitafio. Aquí yace una guerrera. Como guerrera murió. Con profunda humildad y gran compromiso por la educación, doctor Erubiel Ávila, por favor transmita al señor presidente que los maestros de México somos sus amigos. Lo hemos sido siempre y lo seguiremos siendo por el bien de la patria. Antes de partir, la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dijo que no habrá claudicación ni sometimiento.
rechazó que los maestros estén negados al cambio. Es la información al momento, Carmen. Gracias, Rocío Méndez, por esta información. Emilio Choaifet, el titular de la SEP, le da una entrevista a Francisco Reséndiz en El Universal, en donde dice que la reforma constitucional en materia educativa decretada ayer por el Congreso tras la aprobación de los 22 estados deberá ser acatada por los maestros agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Educación. Y dice también que en 6 meses deberá estar lista la ley reglamentaria de la reforma al artículo 3 de la Constitución y que en 2 meses se presentarán las ternas para integrar al instituto que evaluará la educación en el país. Volvemos con más después de la pausa.